Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En Honduras, el confinamiento impuesto por la pandemia del COVID-19 ha sido una certeza escrita en un papel de que la reapertura económica borró las secuelas al patógeno viral que de las ciudades trasladó su nefasta volatilidad al área rural, donde los servicios de salud son endebles y limitados. Cuando el país se solazaba en la segunda fase de la reapertura, el COVID-19 ataca nuevamente con casos de reinfectados y brotes en el interior del país, como sucede en Olancho, Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro, entre los más afectados, además de Cortés y Francisco Morazán, ambos epicentros de la pandemia. A esta fecha, autoridades sanitarias y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER contabilizan más de 83,000 infectados y cerca de 3,000 muertes desde que el 12 de marzo fue detectado el primer caso y el gobierno decretó la alerta roja, toque de queda, cierre de la economía, confinamiento, distanciamiento social y protocolo de bioseguridad. Honduras registra uno de los índices más altos de positividad y el que menos pruebas rápidas y PCR realiza en la región, por lo que la superficie de su propagación es desconocida y las fuentes científicas no oficiales estiman en 500,000, o sea 5 por cada caso sintomático en todo el país. El domingo anterior, en cadena nacional, SINAGER mantuvo la alerta roja para los 18 departamentos del país, limitó la circulación de 2 dígitos del documento de identidad y pidió a los 3 partidos políticos que se preparan para las elecciones primarias de marzo de 2021 respetar el aforo de 50 personas por evento y el uso de protocolos de bioseguridad para evitar que el patógeno viral se extienda. En el nororiental departamento de Olancho, para el caso, la jefe del equipo forense del SINAGER, Roxana Díaz, confirmó el lunes la muerte de 139 personas en casas por sospecha de COVID-19, según registro de la región sanitaria de la zona. Probablemente el número podría incrementarse. Los centros médicos privados deben notificar cada muerte, cada sospecha por COVID-19, sea confirmado o no confirmado, precisó Díaz. Galenos en primera línea de combate al patógeno viral temen que bajar la guardia depare en recaídas, que autoridades sanitarias descartan que sea posibles recontagios debido a que no toda la población ha contraído el mal. Omar Jananía, director regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, afirmó que las pruebas PCR han logrado identificar al menos 14 casos de pacientes ambulatorios que seguramente no desarrollaron los anticuerpos necesarios y podrían haber recaído. Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la ciudad industrial del país, afirmó que conoce 3 de esos casos debidamente documentados de recontagio que fueron confirmados con pruebas PCR con las que dieron positivo en el inicio de la pandemia, aseveró. De igual manera, la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras aseguraron que 7 de sus agremiadas se reinfectaron de COVID-19. En Roatán, Islas de la Bahía, 2 enfermeras se reinfectaron y están graves de salud. Este fenómeno podría incrementarse en los próximos días, advierte Josué Orellana, representante del gremio blanco. Al vértigo de esta enfermedad aún sigue sin cura científicamente prescrita, que mantiene de rodillas y con un futuro incierto a la humanidad. La Organización Mundial de la Salud hace unas horas le agregó la desestimación oficial al confinamiento como una de las medidas más acertadas para evitar la propagación del patógeno viral, que ya deja 37,700,000 contagiados y 1,800,000 víctimas mortales a nivel planetario. Bien, amanecemos con esta linda toma. Bueno, vamos a iniciar el programa de la Basílica de Suyapa, donde se encuentra nuestra Virgen de Suyapa. Hermosa toma que muestra el dron de Canal 11, allá el Hospital María, aquel colorido que ustedes ven, muy verde esa zona. Qué bien que los árboles luego de estas lluvias. También esta imagen de la Virgen
Eso está ahí frente a la Universidad Nacional Autónoma, y de ahí ustedes pueden ver la ciudad de Tegucigalpa, el complejo universitario, los edificios de la universidad a su derecha, y al fondo cómo ha crecido la capital, que estos edificios de esta montañosa Tegucigalpa, ciudad de minas antes, linda toma que nos regalan nuestros productores de lo que es la capital del país. Vamos a la realidad. El coronavirus sigue matando personas. Ayer tuvimos un reporte de 16 muertos. Se habló que una señora ha tenido un rebrote. Hasta internacionalmente se está hablando de eso. Pero qué mejor que hablar con expertos. Voy a tener al coordinador de la unidad de epidemiología de salud pública y al vicepresidente del Colegio Médico. Estoy hablando del doctor Omer Mejía, coordinador de epidemiología de salud, y el doctor Oscar Sánchez, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Están aquí con nosotros en la entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Buenos días, doctor Omer Mejía. Muy buenos días, licenciado Valladares, al compañero también que está en el staff también de su programa. Conversar y llevar un mensaje a la población hondureña de no relajarnos ante esta pandemia de la COVID-19. Hemos visto que el número de casos se está incrementando en departamentos que en la fase que inició esta pandemia no teníamos tanto casos. También esto nos lleva a un aspecto cultural en la cual la población hondureña se está relajando. Estamos viendo que se están incrementando los casos. Los hospitales importantes a nivel nacional, como el Hospital Escuela y otros hospitales, la sala COVID, se está incrementando el número de ingresos, y esto si no tenemos la debida responsabilidad en el uso de las medidas de bioprotección, y una de ellas, la más básica, el uso de la mascarilla, vamos a llevar a una situación que se puede incrementar el número de atenciones a nivel ambulatorio y a nivel hospitalario, y sobre todo la saturación en la parte hospitalaria. Estamos viendo que este tipo de situaciones nos puede llevar a un colapso si no tomamos las medidas en este momento. Sí. También conmigo el doctor Oscar Sánchez. Gracias por haber aceptado la invitación, vicepresidente del Colegio Médico. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl. Un placer estar con ustedes y con la teleaudiencia de Canal 11. Saludo al compañero Omer. Efectivamente, como Colegio Médico y principalmente como delegado presidente del Colegio Médico para el departamento de Cortés, vemos con preocupación todo lo que está pasando del COVID, y créanos que nosotros como colegio hemos estado preocupados desde que esto inició, ¿verdad? Sabemos que los números ahorita alarman. Sin embargo, si somos realistas, consideramos que esto en ningún momento ha habido una disminución. Si vemos las estadísticas, los números son fríos. Hemos visto un ascenso paulatino, progresivo de los números de casos, y lastimosamente algo que hasta esta fecha, ya casi 7 meses de que inició la pandemia en nuestro país, el número de pruebas PCR sigue siendo una limitante tremenda por la cual estamos pasando, porque nunca hemos llegado a tener un número necesario para realmente estimar un verdadero número de casos en el país. Sobre eso siempre se habló de conseguir 3.000 pruebas, que esa era la meta a la cual todavía no hemos llegado. También están los hospitales móviles, 7, 2, uno instalado en San Pedro, otro en Tegucigalpa, ya días y no funcionan. Vinieron 2 más que están en desaduanaje y están siendo revisados por autoridades del Ministerio Público. Vamos a ver si sirven o los devuelven. O sea que de los 7, hoy 13 de octubre, ninguno funciona. Doctor Omer Mejía, ¿cuál es profundíceme, la situación actual del COVID-19 en el país? Voy a mencionar algo. El presidente de Argentina se confió, y ahora Argentina es uno de los países que tiene más el brote del COVID-19. En España siguen los problemas también de la pandemia, y aquí pues cuidémonos porque no somos la excepción.
Ayer murió un doctor en San Pedro, reportamos 16 muertos por COVID, están incrementando los casos. Doctor Omer Mejía, por favor, si nos profundiza y le dice a la gente, a los hondureños, cuál es la verdadera situación del COVID en el país. Sí, en este momento los datos que nos revelan hasta ayer en la noche, que la Secretaría de Salud a través del SINAGER pudo presentar, tenemos un número acumulado de casos positivos de 84.413 casos positivos. Y de estos 84.413 casos que han dado positivos, también es importante señalar el número de defunciones y a la cual nosotros como responsables de la salud y también cada ciudadano tiene que poner el otro 50% de responsabilidad. Tenemos 2.521 defunciones. Esto nos lleva a tener una tasa de letalidad de 2.9, una de las tasas de letalidad altas a nivel de los países del área centroamericana. Sin embargo, hemos tenido un número considerable de recuperados, de casos recuperados, que son 32.214. Hay una situación que es fundamental en el cual nosotros debemos de decir de que la población se está relajando, licenciado Valladares. Estamos viendo que hay conciertos en algunas residenciales de la capital del país, así como en otras zonas de los diferentes departamentos. De hecho, este tipo de situaciones debe de ser regulada y debe de actuar las instancias competentes como lo debe de ser la Seguridad Nacional, que SINAGER aglutina y coordina a través de todas las instituciones del país. A través de SINAGER está Tránsito, está la Policía, está la Secretaría de Salud, Educación, etcétera. Entonces, este tipo de acciones de realizar un concierto al aire, en vivo, donde adolescentes se encuentran sin el uso de la mascarilla, ingiriendo bebidas alcohólicas sin control, esto nos lleva a que el contagio se incremente más entre la población hondureña. Y este tipo de situaciones también nos lleva a la reflexión. Nosotros tenemos una cultura de que nos relajamos en un determinado proceso de tiempo, y cuando vemos que las situaciones se van agudizando es cuando ya empezamos a actuar y a veces es demasiado tarde. En este momento en la cual la radiografía epidemiológica nos indica de que estamos en una tendencia de forma ascendente en el número de casos. En este momento no estamos hablando que se va a aplanar la curva. Esto no se va a realizar si no es con la responsabilidad de cada ciudadano en el uso de las medidas de bioprotección, y entre ellas, como acababa de mencionar al inicio de su programa, la más importante, el uso de la mascarilla. Con esta medida prácticamente estamos en un 70% interrumpiendo la cadena de transmisión del virus. Es importante, hablábamos con las personas de Olancho, con las autoridades de salud que se encuentran en esa zona, que el número de casos se ha incrementado porque la población no está haciendo uso de las medidas de bioprotección, hacen reuniones en casas, en eventos sociales. La iglesia también tiene en determinados lugares reuniones sin garantizar que las personas que van a asistir cumplan con las medidas de bioseguridad. Entonces, si cada prestador de servicio público, como bancos, supermercados, ferreterías, las iglesias, no están solicitando el cumplimiento a las personas que asisten de las medidas de bioprotección, del uso de la mascarilla, el distanciamiento de los 2 metros, no estamos en nada, licenciado Valladares. Y esto usted lo acaba de decir, se están incrementando los casos en varios departamentos del país. Olancho es uno de ellos, el departamento de Intibucá, el departamento de Colón, el departamento de Atlántida. En Copán también tenemos casos que se están incrementando, y esto se debe porque la población no está haciendo caso. No está haciendo caso, está asistiendo a bodas, a cumpleaños y a fiestas sin ninguna medida de protección. Los datos los vemos en el monitor, 84.413 casos,
hemos tenido 2.521 fallecidos. La Secretaría de Salud ha estado constantemente a través del SINAGER coordinando con otros actores para poder ser enfáticos en el sentido de la circulación de los 2 dígitos, donde la policía, tránsito está pidiendo lo que es la licencia para ver si le corresponde ese día circular, y pedirle también a los que prestan los servicios públicos que sigamos en esa línea de responsabilidad, solicitando al cliente o al usuario la identidad para corroborar si en realidad corresponde circular. Si nosotros no continuamos con estas medidas, vamos a finalizar el año 2020 con un sistema de salud en la cual el número de casos va a sobrepasar la demanda de atención de los servicios, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Y la carga de enfermedad por la COVID-19 nos va a llevar a que volvamos a repetir lo que sucedió en el mes de julio. Todos los hospitales del país ya no tenían cupo, no habían suministros de oxígeno, ni en las clínicas y hospitales privados había cupo ni con la plata para poder pagar un ingreso hospitalario, ni había tampoco disponibilidad de oxígeno en estos hospitales privados. Por eso es que desde ahorita nosotros tenemos que, al momento de estar en nuestro hogar con alguna sintomatología respiratoria o al salir de nuestras casas, hacer uso de la mascarilla. Yo sé que esto del uso de la mascarilla nos ha costado, licenciado Valladares, porque es una costumbre, es parte de la cultura. Nosotros vemos en los países asiáticos que si alguien de la familia tiene un problema respiratorio con una simple resfriado común o gripe, se coloca su mascarilla. Si va a salir a tomar el transporte público para llegar a su trabajo, la mascarilla la lleva colocada, igual en el trabajo. Y esto nosotros, como latinos, como cultura, es un proceso a mediano y largo plazo, pero que debemos de, como medida, acatarlo, usarlo, porque esta es una de las medidas fundamentales para disminuir el número de contagios. No es que la población de los 9.3 millones de habitantes en algún momento de nuestra vida no nos vamos a infectar. Claro que sí, porque es un nuevo virus. El organismo del individuo no tiene protección inmunológica contra este nuevo virus, y en algún momento, como susceptibles que somos, nos vamos a enfermar y adquirir este virus. Pero lo que queremos con el uso de las medidas de bioprotección es disminuir el número de contagios, mantener un respiro en el sistema hospitalario para no colapsarnos, y obviamente esperar que al próximo año, en el primer trimestre del próximo año, se introduzca la vacuna, el cual sabemos que la vacuna solo va a ser aplicada a grupos vulnerables de riesgo y no a toda la población, porque la vacunación no se aplica a toda la población en general, sino que a grupos vulnerables de riesgo, que más adelante le vamos a compartir esos datos, y vamos a hablar también de la reinfección, que es otro tema también que está en boga, pero que es fundamental que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad para poder disminuir el número de contagios y evitar el número de decesos entre la población hondureña. ¿Usted qué piensa, doctor Oscar Sánchez, sobre estos comentarios del doctor Omer Mejía? Bueno, efectivamente hay relajación, pero no solo de la población, sino del propio gobierno. Creo yo que el gobierno ha estado relajado desde que esto inició, no tomó las medidas correspondientes. Si hacemos una línea de tiempo, vamos a ver de que las aduanas, sobre todo la aérea, fue cerrada demasiado tarde. Hubieron casi 2 o 3 vuelos, de los cuales vinieron de Europa precisamente, y fue ahí quizás la puerta de entrada a los primeros casos que se reportaron en el país. El sistema de salud ha venido teniendo una enorme deuda en cuanto a prepararse en esto. Las autoridades de la Secretaría, desde el inicio de esta pandemia, realmente no tomaron con fuerza toda esta lucha de la pandemia, sino hasta junio más o menos, que empezaron a ver los trajes, las brigadas,
y creo yo que fue, si bien es cierto, ha colaborado y ha ayudado mucho a tratar de disminuir la asistencia a los hospitales. Sin embargo, fue una medida muy tardía. Y vuelvo y recalco, desde que inició esta pandemia, las pruebas rápidas llegaron tarde al país, las pruebas de PCR tiempo real, y de igual manera, nunca hemos llegado, como lo mencionó usted en su introducción, nunca hemos llegado a tener un número considerable de pruebas, no hemos llegado ni a los 3,000 pruebas diarias. Más bien aquí deberíamos de hacer 3,000, pero en las ciudades grandes. Imagínese usted que todavía, escuché la vez anterior que el de la Fundación Camo estaba mencionando que todavía están llevando las pruebas a Tegucigalpa. Por otro lado, los triajes les están dando un número limitado de pruebas. Si usted ve, hay una secuencia de situaciones que no contribuyen en nada para combatir esta pandemia, y tomando en cuenta también el aspecto que mencionaba el colega Homer, es el respecto que le dice que hay fiestas en los lugares. Efectivamente, hay fiestas, hay eventos deportivos, hay potras, pero también hay poco control de las autoridades. Si bien es cierto, la responsabilidad ciudadana ha estado impactando, pero si ustedes ven la saturación de los centros hospitalarios en aquel momento se centró por el ataque de las ciudades principales. Pero en este momento estamos viendo que el virus migró. ¿Y migró por qué? Porque hay un ir y venir de personas, se abrió el transporte, hay poco control en las carreteras. Mire, aquí en San Pedro Sula, usted hace un recorrido y se va a dar cuenta que no hay grandes operativos tratando de controlar esos 2 dígitos que estamos en este momento. Tal vez había más control cuando había un dígito, pero ahorita no hay mucho control de la policía en nuestro sector. Entonces, es una falsa realidad de que estamos saliendo con 2 dígitos. Sabemos la necesidad económica, sabemos que se debe trabajar, sabemos que se debe llevar el sustento a las casas de muchas personas, sobre todo esas que viven el día a día. Pero sin embargo, creo yo que debería de haber un poco más de control de parte de las autoridades, haciendo operativos. Creo yo que aquí la Policía Nacional, creo yo que no se va a dar por sí sola este control, sino que creo yo que aquí es importante que la Policía Militar del orden público, como tenemos un número considerable, el mismo ejército, debería de estar un poco más atento a hacer estos controles para que realmente ande circulando esos 2 dígitos que en teoría se está haciendo. Aquí también hay una situación de insumos. El Colegio Médico ha venido denunciando desde casi el 2016 la falta de insumos en los hospitales, la falta de preparación, y esta pandemia vino a desnudar realmente lo que es las deficiencias y las carencias que tenemos en el sector salud. Y no ha habido un fortalecimiento real, claro, en nuestros hospitales, y lo vemos en esta pandemia. Y nos preocupa mucho que desde que se adquirieron estos hospitales móviles, que hoy se verán centros para poder tener y contener un poco el número de pacientes, sin embargo no han entrado en función, y eso es preocupante. Y lo más preocupante es que esto ha sido hermético desde que llegaron las cámaras de la veeduría social, que son los noticieros, el periodismo, no ha tenido acceso, y creemos, incluso aquí se puede hasta especular, de que los hospitales no venían completos, sino que los han ido completando en el camino, los han venido equipando en el camino, y una serie de problemas que han traído estos hospitales. Creo yo que ese hermetismo deja mucha duda en relación si realmente estos hospitales públicos venían completos, sino que han sido completados en el camino. Y no digamos los que vienen ahorita, los 2 que están tanto para Copán como para la ciudad de Choluteca. Entonces, para nosotros es realmente preocupante lo que está sucediendo. Si bien es cierto, la ciudadanía debería de tomar una actitud más responsable en todo esto, sin embargo, creo yo que nuestras autoridades deben de tratar de enfatizar un poco más, porque en este momento
de que ya llevamos un poquito más de los 84.413 para ser específico, pero nosotros como gremio el día de ayer sumamos un fallecimiento más, ya llevamos por COVID 46 médicos que han perdido la vida, 46 héroes que han perdido la vida, y así un número importante de contagiados, un número importante que hemos estado sumado a esa lista de contagios del gremio médico, que inclusive doy gracias a Dios porque soy un sobreviviente de COVID, de cuidados intensivos, y es lamentable lo que está pasando porque las medidas de bioseguridad a nivel hospitalario no se están cumpliendo a cabalidad, nos siguen dando mascarillas de dudosa procedencia en relación a si son o no certificadas, no tienen el certificado NIOSH, que es el verdadero certificado para el uso de mascarilla hospitalaria, porque nos están dando KN95, que si usted la ve y la observa, por ningún lado se encuentran esos códigos que realmente nos dicen si esa mascarilla es para uso hospitalario, sino que nos están dando mascarillas de uso civil, digámoslo de esa manera, y el médico le ha tocado comprar sus propios insumos para poder protegerse y proteger su familia también. Y creo yo que en la medida que vayamos avanzando en esto, vamos viendo que hay bastantes deficiencias en cuanto a toda esta situación. Y recalco, el gremio médico y un aplauso para esos médicos que han estado en esos centros de triaje, trabajando día y noche, tratando de estabilizar esos pacientes, esas brigadas, esos colegas que andan en esas brigadas, pero creo yo que andan de manos atadas porque no están llevando ese número suficiente de pruebas a realizar. En algunos casos están dando tratamientos meramente sintomáticos sin la debida documentación de estos casos para realmente ver un número real de lo que está pasando en el país. Creo yo que tenemos un subregistro en cuanto al número de casos, eso es evidente, porque incluso, como lo mencionó el mismo doctor Omer, hay instituciones privadas que no están siendo certificadas por un lado y por otro lado supervisadas para que reporten todo ese número de casos que atienden en los hospitales privados, y son muy pocos los que están realmente dando esa comunicación. Quizás los hospitales privados grandes quizás lo están haciendo y lastimosamente quizás hay un montón de pequeños que están viendo pacientes COVID que no están reportando esos casos. Y lastimosamente seguimos en este marea de tumbos, digámoslo, dando tumbos en el camino y no vemos con claridad realmente que las autoridades, la responsabilidad, como lo mencionó el doctor Omer, 50-50, pero realmente las autoridades todavía hace falta mucho. El personal médico que labora en la Secretaría de Salud hace todo el esfuerzo. Creo yo que hasta el mismo personal médico que labora en la CESAR tiene las manos atadas por la toma de decisiones a niveles superiores, porque realmente si vemos los mandos intermedios son los médicos, pero los mandos superiores no son médicos y no están tomando las medidas correctas. Y algo que quiero mencionar y sumar a esa irresponsabilidad que menciona el doctor Omer es los políticos. En su introducción lo dijo claro. Imagínese usted que nuestros famosos políticos del país andan haciendo campaña política abierta, andan haciendo reuniones políticas, ya han habido hasta fotos, videos, y no están respetando ellos mismos, no están dando el ejemplo que deben de dar como personas públicas en cuanto a las medidas de bioseguridad, el uso correcto de la mascarilla, sobre todo el distanciamiento y el número de personas reunidas. Es lamentable que esté pasando eso. Imagínese usted que las decisiones del país las están tomando de manera virtual, pero para campaña política sí la están haciendo presencial. Y entonces, si vemos, es una serie de situaciones que lamentamos realmente que esté pasando en nuestro país, y creo yo que las autoridades ahorita
todavía hay tiempo para reflexionar, porque, mira, algo importante, hay 8 departamentos que están aportando el mayor número de casos en nuestro país, y la dificultad que estos departamentos quizás tienen hospital, pero no cuentan con el suficiente número de camas, no cuentan con unidades de cuidados intensivos bien equipadas para que puedan atender a estos pacientes, y en la medida que pasa el tiempo, estos pacientes van a ser trasladados a las ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Y ahí es donde vamos a volver a ver una saturación de pacientes, pero quizás que no sean de locales, sino que sean referidos de estos hospitales de área y los hospitales regionales. Así que hay que tener mucho cuidado, porque sí estamos viendo un incremento de casos que vienen de afuera. Imagínense que en este fin de semana nosotros como médicos tenemos un grupo de trabajo que está sumado las 24 horas. Es un equipo de trabajo que tenemos para poder colaborar y apoyar a nuestros colegas que están contagiados y puedan recibir oportunamente asistencia médica. Y solo este fin de semana logramos trasladar 4 personas, incluyendo al médico que lastimosamente falleció el día de ayer, y una doctora de Roatán. Entonces, estamos viendo ese número de pacientes que están viniendo de fuera de las ciudades, tanto de San Pedro Sula como de Tegucigalpa, y coincido con el doctor Omer que sí, esto va a colapsar definitivamente, porque los hospitales regionales todavía no están teniendo esa apertura. Hay lugares de triaje, por ejemplo, que no tienen, solamente es un centro de triaje, no hay centro de estabilización, ¿verdad? Y consideramos que aquí hay un montón de carencias y deficiencias en el sistema, que creo yo que en este momento hay un repunte de casos, sobre todo fuera de las ciudades grandes, para que podamos reorganizar esto y poder testear más. Creo yo y enfatizo que el número de pruebas es insuficiente. No podemos seguir haciendo el número de pruebas que estamos haciendo hasta el momento. Ojalá. Se mencionó también que iba a venir la prueba de antígeno. Recuerde que las 2 grandes pruebas moleculares en este momento es la PCR tiempo real y los antígenos. Quiero opinar en cuanto a las reinfecciones que usted mencionó en la introducción, y créame que en nuestro medio realmente no tenemos la tecnología de biología molecular para realmente saber si es una reinfección por COVID. Eso tenemos que tenerlo claro. Quizás el único herramienta que podamos llegar a tener es que tenía PCR positiva a tiempo real de entrada, PCR positiva a tiempo real de salida, que fue negativa, y en un periodo de tiempo determinado nuevamente tiene otra PCR positiva en tiempo real. Quizás esa sea la única medida que tenemos para sospechar realmente que haya reinfección. Hay que tomar en cuenta eso, porque en nuestro medio no tenemos las pruebas de biología molecular correctas y adecuadas para determinar la secuencia viral del virus, que realmente fue, si es el mismo virus o es otro virus que quizás haya mutado. Y otro detalle importante es que en este momento estamos viendo mucha persona joven que está ingresando a hospitales. Ya no estamos viendo solo pacientes adultos mayores, sino que ya estamos viendo pacientes menores de 50 años. Doctor, ahí quiero que participen los dos antes de ir a la pausa. Sobre esto del rebrote, fue una ligereza porque se habló que hasta internacionalmente se iba a decir que en Honduras una persona había adquirido otra vez COVID-19, que en junio había sido infectado y que ahora habría salido positivo nuevamente. Es una ligereza. Las autoridades de salud dicen que ellos no pueden confirmar eso. Si me amplía sobre esto, para luego preguntarle al doctor Mejía, doctor Sánchez. Como le menciono, esto de la reinfección realmente es nuestro medio, y por eso las autoridades dicen que no lo pueden confirmar. Efectivamente no lo pueden hacer, porque no tenemos los medios de biología molecular para determinar la secuencia viral por un lado, y poder determinar el serotipo de ese virus
y decir que esa secuencia fue la misma que pudo haber atacado en primera instancia, o sea otro virus, ese mismo virus, el virus SARS-CoV-2, pero quizás mutado, pero no podemos determinarlo. Como le mencioné, quizás la única herramienta a mano que podemos tener, como le mencioné, es que el paciente haya tenido una prueba de PCR tiempo real positiva, y luego el manejo del tratamiento se le realizó una prueba PCR control y haya salido negativa, y quizás hasta 2 pruebas de PCR negativas, y posteriormente este paciente o esta persona nuevamente presenta síntomas y de repente se hace otra prueba de PCR y salga positiva. Pero en este lapso de tiempo, en esa línea de tiempo, podemos determinar que quizás el paciente nunca dejó de ser positivo. Esas son las situaciones por las cuales no podemos hablar realmente con certeza científica de que en Honduras van a haber reinfecciones. Simplemente es teoría, porque no tenemos los medios de biología molecular correctos para poder determinar con ciencia cierta si hay una reinfección. Si usted ve los datos internacionales, el primer caso fue hecho en Hong Kong, pero ¿cómo fue hecho? Con biología molecular. En Estados Unidos, imagínense el número de casos que han habido y solo están reportando uno. También, ¿pero por qué? Porque hicieron las pruebas correctas, y nuestro medio va a ser muy difícil, muy complicado, realmente confirmar científicamente que haya una reinfección. Sí, no tenemos los medios para determinar un caso de reinfección. ¿Qué piensa doctor Omer Mejía sobre esto? Porque creo que se debe ser muy serio y tener confirmado esto que apunta el doctor Oscar Sánchez, que ni en Estados Unidos hablan de uno y con un proceso. ¿Qué piensa de esto? Sí, con respecto al tema de la reinfección, comparto lo que acaba de mencionar el doctor Sánchez. Honduras y ningún país del área centroamericana, de hecho en el continente americano, solo los Estados Unidos, a través de los laboratorios especializados que tiene el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, conocidos por sus siglas en inglés, CDC, es el único laboratorio a nivel del Istmo de lo que es en la parte de las Américas con la capacidad laboratorial para poder hacer secuenciación genética. Con la secuenciación genética lo que permite es agarrar ese virus y poder sacar una copia de este virus y comparar que la cadena de nucleótidos concuerda una con la otra. Y esto es una prueba especializada, como dijo el doctor Sánchez, que en ningún país generalmente posee este tipo de capacidades. Los casos que se mencionan, por ejemplo, el de Hong Kong que mencionaba el doctor Sánchez, una persona del sexo masculino que salió positivo en Hong Kong, luego viajó a España, retornó a Hong Kong y en el aeropuerto le volvieron a realizar la prueba y volvió a salir positivo. Sin embargo, a través de secuenciación genética determinaron que había una diferencia en 24 nucleótidos, que es la cadena genética. Por lo tanto, no concordaba el mismo virus. Entonces, hablar de reinfección en Honduras es algo muy serio. Debemos de ser muy responsables con esto, porque yo con una prueba de PCR positiva, como mencionó el doctor Sánchez, aunque me confirmaron la enfermedad por PCR, luego al pasar un periodo determinado de tiempo me hacen un PCR o me lo pudieron hacer control, salió negativo, y después de un periodo considerable de esa negativización vuelve a aparecer positivo. Recordemos que también existen otros coronavirus que pueden presentarse y dar un PCR positivo. Existen otros coronavirus que dan manifestaciones leves, y están los otros que pueden dar manifestaciones severas, como el MERS, como el SARS y el SARS-CoV-2. Entonces, antes de poder decir con una prueba de PCR que está confirmando una reinfección una persona, eso no debe de ser así, porque la única manera que usted puede decir que hay una reinfección es haciendo una secuenciación genética, agarrando este virus y sacando una copia, todo el árbol filogenético, para poder determinar que concuerdan la cadena de nucleótidos
de la primera muestra que dio positivo con la reciente muestra que volvió a dar positivo. Entonces se comparan estas muestras y se verifica si en realidad coinciden con el mismo virus. Nosotros como Secretaría de Salud, a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, estamos coordinando acciones con la Organización Panamericana de la Salud. El día de hoy, con nuestra jefa, la doctora Carla Pavón, tenemos una reunión con el equipo de OPS y del CDC para poder coordinar el traslado de algunas muestras, como las que mencionaban algunos colegas en el departamento de Cortés, que hay un posible 3 casos que han dado positivo. También en el departamento de Copán, en el departamento de Intibucá hay un caso, y en la capital también. Pero sería irresponsable, el licenciado Valladares, hablar en este momento que Honduras tiene casos de reinfección si no hemos hecho secuenciación genética. Y el único país en todo el continente americano que puede hacer eso son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por la capacidad que tienen esos laboratorios. Entonces, no podemos hablar que hay reinfección solo a través de una prueba positiva de PCR en tiempo real. O sea, hay una sospecha, sí, pero sospecha. Pero no podemos decir nosotros que científicamente hemos comprobado el primer caso de reinfección en Honduras a través de un PCR en tiempo real. No, porque la prueba definitiva es a través de una secuenciación genética para ver la cadena de nucleótidos, que los genetistas saben muy bien que estos son temas especializados, son a través de procedimientos muy minuciosos y que los países no tenemos la capacidad del equipo y también tienen que ser recursos humanos especializados en esta área. Por lo tanto, la Secretaría de Salud el día de ayer emitió un comunicado en la cual no hay casos de reinfección. Hay otros que también mencionan, uno en Bélgica y uno en Holanda. Igual se hizo secuenciación genética y no concuerdan en lo que es la cadena de nucleótidos, que es la cadena genética de este virus. Entonces, por lo tanto, Honduras va a ser responsable, la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud será responsable en el momento de que nosotros, que estamos coordinando el traslado de algunas muestras con la OPS y que el CDC las pueda recepcionar y puedan procesarse, porque para poder enviar estas muestras debe de cumplir también con una documentación muy rigurosa que se debe de llenar, porque se debe de trasladar en medios óptimos con todas las medidas de bioseguridad también para la empresa aerolínea que los tiene que trasladar y en los tiempos que tiene que llegar para que los especialistas del CDC las puedan procesar y puedan realizar el proceso de secuenciación genética, que es un proceso que no es de un día, de 2 días, lleva inclusive hasta semanas para poder determinar de verdad cuál es la cadena genética, que si concuerdan esta primera cadena de genes, de nucleótidos, de la primera muestra que dio positiva y la reciente que ya había tenido una negatividad a través de un PCR en tiempo real, pero que vuelve a salir positivo, porque también se tienen que descartar otro tipo de virus que, como le acabo de mencionar, existen el E229 y otros coronavirus que provocan cuadros leves y que se deben de descartar también la presencia de otro agente viral. Entonces, vuelvo y repito y concluyo. Honduras en este momento no tiene científicamente demostrado para poder decir de que ya se encuentra el primer caso de reinfección. Para poder garantizar que sí ya existe un caso de reinfección en el país, debemos de recurrir a las pruebas especializadas de secuenciación genética para conocer en el genoma viral esa cadena de nucleótidos que coincide entre una y otra muestra, y esto, como decía el doctor Sánchez, en lo que se pudo realizar en la persona de Hong Kong, en la persona de Holanda y en el de Bélgica, al momento que hicieron esa secuenciación no coincidían los nucleótidos, y ellos han concluido de que se debe de profundizar aún más en la población este tipo de casos para poder decir de que hay reinfección del virus a nivel mundial. Sí, estamos claros que es un nuevo virus, que estamos aprendiendo de él y que las cepas pueden ir mutándose. Esto lo vemos como en el caso de la influenza, que todos los años
hay un cambio en una cepa y por eso es que la vacuna que se adquiere cambia en su composición de hemisferio norte y hemisferio sur, porque va cambiando la cepa. Igual nosotros vamos a ir aprendiendo a través de los científicos expertos si hay un cambio en la mutación de estas cepas y que podamos hablar más adelante de reinfección. Pero en este momento, en los países a nivel mundial, hemos visto la cantidad de casos en China, en Estados Unidos, en España, en Italia y en el continente americano, pues ver lo que sucedió, que está sucediendo en Brasil, Colombia, México y en Honduras he visto que este tema de reinfección es como un tema que se le ha tomado bastante importancia, que sí se debe de hacer, pero que se debe de hacer con toda la responsabilidad, porque a través de una prueba de PCR en tiempo real no podemos nosotros garantizar científicamente que es un caso de reinfección. Tendremos que esperar la secuenciación genética y la Secretaría de Salud a través de la unidad de vigilancia ya comenzó a hacer las acciones de coordinación con OPS y hoy por la tarde tenemos una reunión con las autoridades del CDC para poder ver cómo enviamos estas muestras. Nadie ha dicho si al fin se llegó al pico o no al pico de la pandemia. Ya se está hablando de un rebrote. Y recuerde, el COVID ayer cobró 16 vidas en Honduras. Siguen más infectados. Todavía no llegamos a tener las 3.000 pruebas necesarias que se ocupan. Y hay muchos hondureños que están infectados y no se dan cuenta. Estas cosas pasan y tenemos que estar claros. Deje de estar en conciertos, deje de estar en reuniones políticas, que ahí va a agarrar el virus. Aunque tengan la mascarilla, uno se la quitan y esa concentración de gente, más de 50 personas, lo que le asegura es que le va a pegar el COVID. El gobierno británico anunció un plan para dividir a Inglaterra en 3 niveles de riesgo de coronavirus, en un intento para frenar un repunte de casos. Colocó a la ciudad norteña de Liverpool bajo la categoría de mayor riesgo, lo que significa que sus bares, gimnasios y tiendas de apuestas volverían a cerrar. El primer ministro Boris Johnson declaró que el sistema de 3 niveles estaba diseñado para simplificar y normalizar un confuso mosaico de normas locales sobre lo que los residentes pueden y no pueden hacer. Johnson señaló que las tiendas, escuelas y universidades permanecerían abiertas en todas las regiones. Comentó a los legisladores en la Cámara de los Comunes que el objetivo es salvar vidas y evitar que los hospitales vuelvan a verse abrumados, sin paralizar nuestras vidas y nuestra sociedad, con un nuevo confinamiento a nivel nacional. Sin embargo, los bares, restaurantes y otros negocios están rechazando las nuevas medidas, alegando que no tienen la culpa del aumento de las infecciones. Luego de registrar una disminución durante el verano, los casos de coronavirus van a la alza en Gran Bretaña a medida que el invierno se aproxima. El noreste de Inglaterra está reportando los repuntes más marcados. Liverpool tiene uno de los brotes más graves del país, con más de 600 casos por cada 100.000 habitantes, incluso más que las ciudades europeas de Madrid y Bruselas, las cuales se han visto muy afectadas por la segunda ola del virus. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Bien, ya escucharon en Inglaterra cómo está el rebrote del virus del coronavirus. Voy a San Pedro Sula, Shirley Martínez, aprovechando que tengo mis dos invitados, al doctor Omer Mejía y al doctor Oscar Sánchez. ¿Cómo está el tema de los triajes en San Pedro Sula? Ya las autoridades, anoche usted misma informaba que las autoridades hablaban del rebrote. Adelante, Shirley. Buenos días, licenciado Valladares y por supuesto participantes del foro La Entrevista, ya ubicados en uno de los triajes sanpedranos, específicamente el ubicado en el Colegio de Ingenieros frente a la emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas.
Pues la región metropolitana de salud en la ciudad industrial ha mencionado un bastante considerable descenso de pacientes que se estén presentando en los triajes, y esto pues los expertos nos han confirmado que se debe a que los ciudadanos pues se están automedicando y ya se están presentando directamente a los centros hospitalarios con hasta 5 o 6 días de evolución de la enfermedad, lo que preocupa gravemente, ya que las autoridades de salud informaron que estamos atravesando en el departamento de Cortés la segunda oleada de contagios de COVID-19. En este momento vamos a darles imágenes exclusivas a los televidentes del foro La Entrevista, donde podemos observar que muy escaso, muy escaso los pacientes que se están presentando ya en el triaje. Esto preocupa realmente a los profesionales de la salud, ya que los ciudadanos se están absteniendo de venirse a realizar las pruebas respectivas para detectarse el COVID-19. Luce completamente vacío. Hacemos pues el llamado, al igual que los profesionales de salud, a que puedan abocarse a estos centros de triaje que están destinados pues a detectar estos síntomas de COVID-19 para tratar a tiempo a estos pacientes y que no tengan un desenlace fatal como lo que están pues avisando los profesionales de la salud en los centros hospitalarios, que están llegando ya de forma tardía con varios días de evolución, y es por eso que la tasa de mortalidad en el departamento de Cortés continúa en alza. Ustedes pueden observar que muy escaso, solo hay 3 pacientes, y cuando recién se inauguró este centro de triaje pues lucía bastante lleno, incluso se podían ver las filas en las afueras de las instalaciones de este centro asistencial. Sin embargo, hoy en día, pese a la segunda ola ya anunciada por la Secretaría de Salud y un posible rebrote, los ciudadanos continúan absteniendo de presentarse en los mismos. De momento es lo que le podemos informar de San Pedro Sula. Shirley, repítame, ¿dónde está? ¿Dónde es ese triaje? Estamos en el triaje ubicado en el Colegio de Ingenieros, frente al Hospital Mario Catarino Rivas, que fue el primer triaje que se habilitó en la ciudad de San Pedro Sula. Por supuesto, cuenta con otros como el del Infoc y el de Expocentro. Sin embargo, este, que fue el primero, luce casi todos los días de esta manera, vacío. Bien, gracias. Voy a ir dándole seguimiento a esto de Shirley con el doctor Oscar Sánchez. Doctor, se habla de rebrote ahí en el norte, pero vio ese triaje ahí, no hay nadie. ¿Qué comentarios tiene de eso? Mire, extracámara estaba el doctor Homer tocando ese tema precisamente. Mire, aquí en eso de los triajes hay un fenómeno interesante que hay que evaluar y realmente analizar. Mire, el primer lugar es que las pocas pruebas, la gente se da cuenta que están haciendo pocas pruebas. Mire, aquí hay un montón de personas que ya no confían en las pruebas rápidas. Bueno, de hecho nosotros tampoco, como médicos, confiamos al 100% en las pruebas rápidas. Entonces, el otro elemento que hay que tomar en cuenta es el retorno a las labores. Hay personas que pueden estar, por muy leves que sean los síntomas, y la misma nota están diciendo que los médicos están llegando al 6º o 7º día de síntomas. O sea, la gente sigue trabajando, sigue llegando a sus centros de trabajo. Ya inclusive los lugares donde antes para entrar usted a trabajar estaba haciendo tamizaje, ya no lo está haciendo. Estuvieron al principio, entre junio y julio, haciendo cada 15 días pruebas rápidas en algunos lugares de trabajo, ya no lo están haciendo. Entonces, el número de pruebas limitada en los centros de triaje, el tratamiento, por otro lado. Mire, aquí me gustaría decirle al doctor Homer que él está trabajando en la Secretaría a nivel central. Creo yo que habría que hablar con nuestro amigo Francis, que es el que dirige y preside el ARSA, que debería de haber, hace tiempo aquí en Honduras debe de haber un control de las recetas emitidas. Mire, las farmacias, con el ámbito de vender, ya tienen hasta los kits de medicamentos, y la gente solo va a la farmacia, la pide a domicilio, se la llevan a su casa, no necesita salir. En fin, hay un montón de elementos por ahí y no están exigiendo receta médica. Yo creo que en esta altura ningún fármaco, ninguno debería ser, a menos que sea una acetaminofén comunes, pero ya antibióticos como la citromicina, la levofloxacina, que son los que más se están utilizando en esta pandemia,
dentro de esos marcos de tratamiento, las vitaminas que están utilizando, que realmente son tratamientos meramente sintomáticos, porque como no existe todavía el tratamiento definitivo para el COVID, pero no hay control de eso, no existe control. Entonces la gente, en vez de ir a hacer voy a ir a perder mi tiempo ahí, mejor lo pido y me lo venden fácilmente. Yo creo que debemos de empezar el control de esto. Realmente esto tiene que ser un ejemplo y tiene que ver las autoridades y hacer un análisis del por qué los trajes están vacíos, por qué no están llegando los pacientes, sino que ya llegan directamente al hospital cuando la sintomatología está más fuerte y están más delicados. Entonces, como le digo, el retorno laboral, las pocas pruebas, los medicamentos y el control fuera de que no existe en las farmacias y venden de manera indiscriminada los medicamentos. Sí, doctor Omer, ¿qué piensa usted? Tenemos que trabajar más en la parte de comunicación a través de los diferentes medios, tanto televisivos, radiales, también escritos, en hacer acciones de prevención, como dijo el doctor Sánchez. Nosotros dentro del análisis que hacíamos dentro de la unidad de vigilancia, las personas infectadas con COVID ya llegan prácticamente entre el 8º a 10 días de sintomatología, por lo tanto ya llegan en una fase ya complicada en algunos casos, y esto pues lleva a las defunciones. Y estamos hablando, como dice él, en esta cámara, porque igual un fin de semana hice una visita en uno de los triajes de la capital, y es increíble, igual al de San Pedro. No había nadie de personas buscando esa atención. Fuimos a que tomaran alguna prueba ahí, inmediatamente todo el proceso se hizo, pero sí no se está haciendo uso de estos establecimientos de triaje que fueron creados con el propósito de prevenir complicaciones, tratar oportunamente a la persona que se le identificaba la enfermedad. Entonces debemos hacer uso de estos establecimientos de triaje, porque con esto vamos a prevenir complicaciones y vamos a evitar la saturación de personas a nivel hospitalario que pueden ser manejadas en los establecimientos de triaje. En el triaje se le va a dar una evaluación médica, a ser evaluado por un colega médico, se le va a enviar a que se le haga a primera instancia una prueba rápida, y posteriormente a la prueba rápida se le hace el hisopado nasal y faríngeo, para que sea procesado a través del PCR. Hablábamos antes de irnos a comerciales de las pruebas de antígeno. Doctor, un momento ahí. La prueba rápida, hace un rato me dijeron que ya la gente no cree en la prueba rápida, pero si la prueba rápida le sale negativa y el hisopado, que es el más, el mejor, sale negativo, ¿cómo queda ahí? Si la prueba rápida sale negativo y el hisopado negativo. Positivo. Positivo, sí, sabemos que la prueba gold estándar es el PCR en tiempo real a través del hisopado. Y sabemos que las pruebas rápidas, por eso al momento de que el paciente llega, es evaluado por un médico, y las pruebas rápidas tienen su aplicación, y las pruebas rápidas tienen que ser aplicadas desde la fecha de inicio de síntomas hasta lo más tardar hasta el 7º día. Por eso es que es muy importante que cuando llega a la atención médica, el colega médico le pregunta al paciente: ¿cuántos días tiene usted de tener la enfermedad? Entonces, si ya menciona ahí que tiene, por ejemplo, 5 días, no le va a realizar una prueba rápida. Si ya tiene más de 7 días, no le va a realizar una prueba rápida, porque pueden haber falsos negativos, como usted menciona. Se va a pasar de un solo a lo que es el PCR en tiempo real, y dependiendo a los hallazgos clínicos, se le va a ocultar sus pulmones, va a ver si descartar que haya ruidos pulmonares patológicos, y se le va a dar todas las indicaciones y una cita de seguimiento. Entonces, las pruebas rápidas de anticuerpos, de detección de anticuerpos, como son las pruebas de diagnóstico temprano, tienen sus aplicaciones en un tiempo específico. Por eso es que al momento de que el paciente llega, el médico le pregunta sobre cuántos son los días de evolución de la enfermedad para poder aplicar la prueba rápida. Si ya sale de esos parámetros, se procede de manera inmediata a lo que es el PCR en tiempo real, y, como le mencionaba, después de la evaluación clínica, si no hay
ruidos patológicos pulmonares, no hay compromiso respiratorio u otras manifestaciones clínicas, pues se le va a proporcionar el tratamiento dependiendo su caso y la evaluación. Escuche este caso, los dos. Me dice mi amigo Ludovico Ordóñez, cariñosamente le decimos el ministrito, preguntar si una persona le sale IgG positivo y IgM negativo, ¿qué riesgo tiene de contagiar a otra persona? Eddie, ahí te mandé el resultado. Ya no tiene riesgo la persona si fue asintomático, repito. Preguntar si una persona le sale IgG positivo y IgM negativo, ¿qué riesgo tiene de contagiar a otra persona? Ya no tiene riesgo la persona si fue asintomático. Él me mandó esto que está en pantalla y dice, a mí me salió la prueba rápida negativa, pero prueba ELISA positivo. Bueno, pues no ando tan perdido porque yo pregunté esto sin haber leído lo que el ministrito Ludovico Ordóñez me envió. Ya al final, doctores, si me contestan esto y a mi amigo Valladares, fíjese que es interesante este tema y mire, el doctor Homer tocó sintomáticos nada más. Mire, ese es uno de los problemas del triaje y de lo que hemos llevado de la pandemia. En primer lugar, el testeo que se está haciendo, las pruebas de tamizaje a través de las pruebas rápidas, solo se le están haciendo al paciente que llega a los triajes con síntomas. Mire, ese es el problema. Por eso la gente casi no está llegando. ¿Por qué? Porque ¿cuántos son verdaderamente sintomáticos? De 100 personas, ¿cuántos son? O sea, estamos teniendo ese problema y los asintomáticos, ¿qué está pasando? Mire, si alguien llega a una zona de triaje y le hacen, llega y él cree tener COVID, pero le preguntan, como lo menciona el doctor Homer, ¿tiene síntomas? ¿Desde cuándo? No, si yo no tengo nada. Probablemente esté completamente asintomático. No le hacen prueba. Mire, aquí para realmente saber el número real de casos, debería de haber un testeo generalizado, para poder tener un número concreto y real. Mire, en el caso de las pruebas rápidas, podemos decir que de 100, quizás solo 40 le van a salir positivas, 60 salen negativas y probablemente el paciente tenga COVID. Y en ese caso, del ejemplo que usted está colocando, imagínense, la prueba rápida salió negativa, eso va a pasar. Y de repente se hace una ELISA, que la ELISA mide los niveles de anticuerpos, o sea, mide lo que ya pasó, lo que ya usted tuvo, no lo que tiene, es lo que ya pasó. O sea, en este caso en particular, ya la persona que le sale ELISA positivo para IgG e IgM negativo, significa que tuvo el virus, que tuvo COVID, pero ya no es infectante y ya tiene un título de anticuerpos literalmente de defensa. Y esto hay que tener mucho cuidado porque incluso hay pacientes que salen positivos y el ELISA sale negativo. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy individual. También la parte inmunológica, cada uno de nosotros responde de manera diferente al ataque del virus. Aquí hay que tomar cuenta carga viral, la exposición que usted tuvo, eso es qué tanta carga viral recibió. Segundo lugar, su sistema inmunológico e incluso expertos hablan hasta de la parte genética. Se ha hablado inclusive de que los tipos de sangre, el A positivo tiene más riesgo, el paciente con obesidad, con un índice de masa corporal arriba de 30. O sea, hay varias situaciones que han hablado los expertos en relación de esto, pero ¿por qué a unos sí y a otros no, por ejemplo? Esa es una pregunta que muchos se han hecho en lo largo de este tiempo. Y recuerde que esa es una enfermedad relativamente nueva para nosotros. Hemos estado aprendiendo conforme al camino. Imagínese usted lo que antes penosamente, lo voy a decir así, penosamente, un miembro de la OMS está diciendo que el confinamiento no sirve, que no se necesita, que no pudo haber sido la herramienta. Óigame, eso es irresponsable, porque está comprobado que el distanciamiento físico es una medida, junto con la mascarilla, que reduce el riesgo de contagio.
porque si usted no se expone a otra persona que esté positiva, obviamente no va a haber ningún problema. Pero en este caso, como le reitero, creo yo que la falta de número efectivo de realizar pruebas es el gran problema. Seguimos haciendo un número raquítico para la población que tiene Honduras y seguimos haciendo ese número inferior que realmente debemos de hacer, incluyendo el tamizaje que es a través de la prueba rápida. Entonces, es lamentable lo que está pasando y vemos estas situaciones de personas, y no es el primer caso que yo conozco de que la prueba rápida salió negativa, de repente por controles, inclusive en el caso del Seguro Social, están haciendo el ISA controles a cierta población y de repente sale positiva el ELISA, y eso significa que tuvo COVID. Ya no lo tiene efectivo, ya no es infectante, porque la IgG es la que sale positiva, la IgM sale negativa. Así que esto refleja nada más eso, que no se están realizando el número suficiente de pruebas y el testeo poblacional correspondiente a su totalidad de la población. Se llegó al pico de la pandemia, ya se habla de rebrote. ¿Cómo está el país en cuanto a infraestructura médica en cambio de que venga ese rebrote? Y doctor Omer, primero quiero agradecerle haber participado esta mañana. ¿Cuándo llegamos al pico que no se anunció? Ya se habla de rebrote. ¿Y cómo estamos al momento de que venga ese rebrote? La infraestructura médica, ¿cómo está? Y me estoy imaginando España, todos los países de Europa, que ha venido, ustedes vieron las medidas que se están tomando en Inglaterra en la nota internacional también. Doctor Omer Mejía, gracias y sus respuestas y recomendaciones. Bueno, con respecto al pico, cuando vamos a llegar a una fecha específica de un pico, es incierto, porque la tendencia va de forma ascendente y sería responsable poder dar una predicción y poder decir que las estimaciones nos dicen que en determinada fecha vamos a tener el pico máximo. Esto va a depender del comportamiento que nosotros los hondureños estemos realizando a lo largo de este periodo de tiempo en el uso de las medidas de bioprotección. Eso es lo que nos va a garantizar si la tendencia en el número de casos va disminuyendo, si se mantiene o incrementa, pero en este momento no podemos dar una predicción o podemos ser irresponsables de decir que vamos a llegar en un pico máximo en tal fecha. Por lo tanto, en ese sentido no lo vamos a hacer. Como le digo, esto se moldea dependiendo del comportamiento y el uso de las medidas que la población esté optando y lo haga de manera responsable. ¿Cómo se encuentra la capacidad instalada en este momento? Recuerde que en una pandemia hasta los países de primera potencia, de gran proceso económico y desarrollo industrial, le es difícil enfrentar una pandemia, y no digamos nosotros como países en vías de desarrollo. Sin embargo, se ha fortalecido lo que es la capacidad diagnóstica de lo que es el laboratorio. Ya tenemos también que se ha desconcentrado el diagnóstico en Cortés, ya se puede procesar a través de PCR en tiempo real. Estamos en proceso de poder desconcentrar la técnica y que en Copán y en Atlántida se también implemente lo que es el procesamiento a través de PCR en tiempo real. Estamos en ese proceso ahorita porque donde va a estar ubicado el laboratorio debe reunir unas condiciones básicas para que se pueda montar allí el proceso de PCR en tiempo real, pero sí debe ser efectivo en Copán para que pueda procesar las muestras de Ocotepeque, Copán y Lempira, y lo que es en el departamento de Atlántida procesar las muestras de Colón, de Islas de la Bahía, de Gracias a Dios, y esto nos va a ayudar enormemente a poder facilitar el acceso a nuestros compatriotas, debido a que hay situaciones en municipios postergados que para llegar a un establecimiento de salud tienen que 4 o 6 horas, y estamos facilitando el proceso. Sin embargo, la lucha y la competencia de los distintos países por obtener los insumos es abismal, y aquellos que tienen la capacidad económica son los que los adquieren primero. Recordemos que todos los países del mundo estamos luchando por obtener enzimas, por tener kit de extracción, por tener los hisopos adultos pediátricos, y a esto le sumamos también que el equipo el cual tenemos es de alto costo. Se han hecho alianzas con los países aliados cooperantes del país
el cual nos han apoyado con equipo nuevo, también con amplificadores que permite pues, parte del procesamiento de esta muestra. Y con el tema de la detección de antígenos, también es un proceso que la Secretaría de Salud está coordinando también para poderlo adquirir, que tiene sus especificaciones también en qué momento se van a indicar, y se hace uso también en lugares postergados y solamente en pacientes con síntomas el uso de antígenos también. En personas asintomáticas generalmente no es muy recomendable el uso de estas pruebas. Nosotros estaremos compartiendo los lineamientos también cuando ya estén disponibles estas pruebas de antígenos, porque también tienen sus particularidades a quienes también se les debe de aplicar, y sigue siendo la prueba gold estándar a nivel mundial para el diagnóstico de la COVID-19, el PCR en tiempo real. Y como mensaje para despedirnos, decirle a la población que debemos de ser responsables en el uso de la mascarilla. Hablábamos con la epidemióloga de Olancho el día de ayer que cuando se hace el interrogatorio de las personas que han tenido contactos, no quieren ni mencionar cuáles son los lugares o las personas que han sido contactos de estos casos confirmados de COVID-19, y así es bien difícil poder trabajar, sobre todo en el caso de personas asintomáticas, porque los contactos cercanos, aquellas personas que han estado más de 15 minutos y que ninguna de las dos o uno de los dos no ha tenido la medida de bioprotección como el uso de la mascarilla, lo vuelve una persona con posibilidades de tener el virus, y como es asintomático representa un riesgo mayor. Por lo tanto, debemos de colaborar con nuestros médicos, el cual han prestado su servicio, han dado hasta su vida, y que no es justo que la población se esté divirtiendo, esté relajando cuando nuestros compañeros médicos están luchando en un hospital, hasta ofreciendo su vida para poder salvar a un compatriota. Debemos de ser responsables. Y con respecto al pico, no podemos ser irresponsables en decir que en una fecha determinada, porque esto se va a modelar dependiendo del comportamiento que tengamos nosotros los hondureños con la responsabilidad del uso de las medidas de bioprotección. Muchas gracias a usted, licenciado Valladares, al doctor Oscar Sánchez también un saludo, y a continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer el sistema de salud, sobre todo en este tema específico como es la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Omer Mejía participando esta mañana con nosotros. Antes de cerrar con el doctor Oscar Sánchez, voy con Kimberly Espinosa. ¿Cómo está el triaje de CCI acá en Tegucigalpa? Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Hace algunos días precisamente hicimos un contacto en directo también para la entrevista desde este punto de la capital, y pues las imágenes eran elocuentes. Había bastante ausencia de personas que venían en atención por sintomatología con el COVID-19. La cara de la moneda hoy es otra y la historia es otra. Podemos ver un lugar prácticamente lleno de personas que tienen sintomatología con COVID-19, y según el reporte médico, 7 de cada 10 personas que se hacen pruebas, ya sea rápida o hisopado, salen positivas por el COVID-19. No hay que bajar la guardia, siguen los triajes ahora en este preciso instante con mayor afluencia de personas que tienen la sintomatología del COVID-19, y como repetimos, según el reporte médico, 7 de cada 10 personas salen positivas en las pruebas que se les realizan por el COVID-19. Las imágenes son reales y en tiempo pues en vivo y aquí en directo. Licenciado Raúl Valladares, podemos ver bastantes personas que han venido desde sus hogares a hacerse las pruebas rápidas o los hisopados, que también ya los están realizando en este triaje, y le entregan el resultado a más tardar en 5 días, y usted sabe si está o no positivo por el COVID-19. La recomendación que han hecho también los expertos es no bajar la guardia y seguir guardando todas las medidas de bioseguridad para evitar ser una víctima más del COVID-19. Gracias, Kimberly. Bien, ya vio, doctor, aquí en Tegucigalpa la gente sí está en ese triaje. Le agradezco, doctor Oscar Sánchez, su participación, recomendaciones, algo que considere fundamental decirle a la gente.
Y también eso, no podemos llegar, iremos a llegar, ¿cree usted, a las 3.000 pruebas como necesitan en algún momento de la pandemia? Ya hoy es 13 de octubre y no hemos llegado todavía. Doctor, gracias. Gracias, licenciado Valladares, por la invitación. Un gusto, un placer poder compartir con usted el día de hoy este tema, así como la compañía y compartir cámaras con el doctor Homer. Efectivamente, es preocupante y vuelvo e insisto, mientras no se realicen el número suficiente de pruebas, no vamos a poder dar un número concreto y real. Mire, hablar de una segunda oleada es tampoco, así es que cierta no podemos decir, porque no ha terminado ni la primera. Hemos llegado al pico, no hemos llegado ni a una meseta como para decir, hey, ok, vamos descendiendo, hay un número menor de casos. Y usted se fija, cada día, ayer hubieron 16 muertos, el día de reportados, el día de ayer también más pruebas positivas, a pesar de que el número de pruebas realizadas es muy limitado. Entonces creo yo que tenemos que enfocar o reenfocar, mejor dicho, las estrategias para realizar el mayor número de pruebas, y con esto vamos a tener datos reales. Creo que el gremio médico estará y estuvo en toda esta pandemia y seguirá estando al pie de la lucha, tratando de contribuir para disminuir el impacto de salud que le genera a cada paciente que se contagia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Lo primero, que le pedimos a las autoridades que cumplan con las contrataciones, que cumplan con lo que dijeron el Congreso, que se le iba a otorgar permanencia a estos colegas. Hay colegas que se les debe 2 meses de salario y están trabajando en primera línea, están ahí en esos centros de triaje, andan en brigadas. Es más, si usted se dio cuenta, ayer se vinieron 28 médicos de Roatán porque ya no había presupuesto para seguirles pagando su estadía en Roatán, y eso, quieras o no, debilita. Y ojalá que estos nuevos centros asistenciales, llamados hospitales móviles, estos centros de estabilización, entren en función lo más pronto posible, que los recursos económicos que se están gastando en esta pandemia sean hechos de manera transparente, para que realmente la población confíe y asista a los centros. Pero tenemos que ser responsables todos, las autoridades y la población. Debemos de seguir tomando las medidas de bioseguridad. Sabemos que hay que trabajar, y eso ha sido un problema serio, el hecho de salir a la calle y exponernos aún más a todo esto del virus, y creo yo que la población tiene que tomar sus medidas, no asistir a lugares donde hay aglomeración de personas, no participar en eventos de cualquier índole, sin importar, donde no garanticen las medidas de bioseguridad y el aglomeramiento, porque el problema es ese, el aglomeramiento de personas y las pocas medidas de bioseguridad y la parte de confiarse de que esto vamos saliendo porque no hay un número bajo, porque ya no hay triajes vacíos. No, eso no es un termómetro para decir que estamos saliendo. Si esta curva apenas está en ascenso, no hemos llegado ni al pico. Así que, y como le digo, ni la primera oleada se ha finalizado y no podemos hablar que haya una segunda. Eso es cuestión de tiempo, y el tiempo lo va a decir cómo vamos, pero repito, mientras no existan el mayor número de pruebas, no vamos a tener números reales. Un saludo a mis colegas, fortaleza, sigamos adelante. En mi más sentido pésame a todas las familias de médicos y personal de médico que ha caído en esta pandemia. Estamos como gremio, estamos de luto. Se han perdido vidas valiosas para el gremio, vidas con mucha expectativa de vida, con mucho que dar todavía, pero lastimosamente, por inherente a nuestro trabajo, hemos sido contagiados, y esa carga viral que recibimos en los hospitales pues es bastante alta, y que conlleva que el médico contagiado se ponga delicado más rápido, que evolucione a una enfermedad de moderada a grave. Así que esperamos
que la población tome conciencia y los medios de comunicación sigan motivando a las personas a tomar las medidas de bioseguridad, y la responsabilidad personal creo yo que va a ser muy importante, y que el gobierno tome un rol más activo en esto, más responsable, como les menciono, transparente en todas las medidas, que haya contratación de personal para estos centros que están por abrirse, y eso va a ser muy importante, tanto enfermeras como médicos, y darle esa estabilidad laboral para que el médico esté con confianza ahí sentado y que no esté esperando que le paguen 2 meses después. Y otro elemento que quiero hacer público y quiero pedirle a las autoridades de la CESAL principalmente, es que todos esos médicos que han sido contratados bajo el Código Verde, decirles que el Colegio Médico está con ustedes, que cualquier situación anómala que ustedes vean en su trabajo, por favor repórtenlo inmediatamente, y les pido que por favor los anexen a la seguridad social. Muchos médicos de los triajes que han trabajado en Código Verde se han contagiado y no han sido evaluados ni vistos en el Seguro Social, sino que son evaluados y vistos en hospitales públicos, porque no tienen derecho a la seguridad social. Y ese dinero de la seguridad social lo paga el empleado, no lo paga el Estado, obviamente remunerado a través de su salario. Así que es un llamado a las autoridades para que manejemos esto de manera transparente, y a la población pues pedirle que siga cuidándose, que extreme las medidas de bioseguridad, y agradecer a usted, licenciado Valladares, por la oportunidad de hablarle a nuestro pueblo. Dios bendiga a Honduras. Bien, gracias. Al doctor Oscar Sánchez, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, capítulo San Pedro Sula. Voy a La Ceiba. ¿Qué pasa con el coronavirus allá en La Ceiba? Hacemos contacto en la ciudad de Puerto La Ceiba. Adelante. Así es, buenos días a Raúl Valladares y buenos días también a sus invitados. Estamos desde esta ciudad de La Ceiba, en el centro de triaje que se ha instalado pues, en el gimnasio José Simón Ascona, para observar un poco el movimiento que se da a esta hora, donde prácticamente pues, casi no hay pacientes pues, a esta hora de la mañana. Siempre a esta hora pues, prácticamente se está a la espera de tener cada uno de las atenciones que se pueden brindar en este sector. Como observan ustedes, pues el personal médico está preparado para poder darle atención a cada uno de los pacientes, y también por supuesto están listos para atenderlos. Así que por el momento, como se observa, no hay pacientes a esta hora. Siempre el movimiento nos dicen que se comienza a incrementar prácticamente ya a partir de las 9 de la mañana, donde ya se ve un crecimiento de pacientes. En las afueras de aquí prácticamente lo que está es los que presiden las brigadas médicas, para ver de qué forma pues también se identifican los casos. Es aquí donde se concentran, y de aquí salen para diferentes puntos de esta ciudad de La Ceiba. Vamos a ver si dialogamos con representantes del triaje aquí. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, el movimiento por lo general siempre es después de las 8 o 9, ya se comienza a ver más flujo de pacientes. Sí, aquí a partir de las 8 de la mañana es que empiezan a llegar la cantidad mayoritaria de los pacientes para el triaje de los casos. Bueno, ¿cómo ha estado este inicio de semana? Porque en algunos puntos del país ya comienza a darse un crecimiento de casos. Aquí en la ciudad de La Ceiba, ¿cómo ha estado? Es correcto, ya los casos van en crecimiento. Ya el aumento de las personas con sospecha de neumonía por COVID va en aumento, y me imagino que eso tiene también que ver con los cambios climáticos. Bueno, ustedes están atendiendo aquí las 24 horas del día. Sí, se atiende 24 horas del día durante los 7 días de la semana. En todo momento se le da consulta al paciente, así que los invitamos, ¿verdad?, que si necesitan de atención médica inmediata, no se queden en casa. Si no hay transporte, pueden localizar al 911, que con mucho gusto los trae. Bueno, aquí hacen pruebas, hay área de estabilización. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué tipo de atención? Aquí en el triaje Ascona se le da la asistencia médica inmediata. Se le realiza prueba, tanto la prueba rápida como el hisopado, según lo amerita el paciente. Y si ocupa de estabilización, se le da una estabilización inmediata. Ya si necesita una atención más adecuada y más intrahospitalaria, se le manda, ¿verdad?, de referencia al Hospital Atlántida. Bien, gracias. ¿Su nombre? Jacqueline Sarmiento. Jacqueline Sarmiento, también de la Secretaría de Salud, en este caso, pues de estos centros COVID que hay en el gimnasio José Simón Ascona. Compañeros, es la información que tenemos. Nosotros retornamos
al set de la entrevista. Buenos días. Bien, gracias a Funes desde La Ceiba. Aquí en Tegucigalpa hay protestas de empleados públicos. Víctor Valladares, adelante. Muchas gracias a usted y a sus televidentes. Nos encontramos precisamente aquí en el barrio Abajo. Hoy hay protestas también aquí en esta zona. Hay problemas, hay una embestida contra las organizaciones sindicales, así nos dice Elvin Canales, también miembro de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras. Bueno, indiscutiblemente creo que el apunte que usted ha hecho es lo correcto. Lo que se está buscando es desestabilizar las organizaciones sindicales del país, violentándole los derechos, reteniéndole las cuotas, no pagando los aumentos salariales, no escuchando a los trabajadores. De esta manera quieren, destruir las organizaciones sindicales. Y esto no solo es aquí, es en diferentes instituciones del Estado. Porque el gobierno tiene directores, ministros que no escuchan al pueblo. Y creemos que hoy el gobierno de la República debe pegarle un par de nalgadas a los ministros que no le están funcionando, o debe despedirlos. Directores que no funcionan y que están durmiendo en sus casas, deben de despedirlos para que venga gente que tenga voluntad de continuar trabajando en beneficio de nuestro pueblo. Nosotros somos parte del pueblo. La gente piensa que porque somos empleados públicos no tenemos derecho. Tenemos derecho a que se nos escuche. Tenemos derecho a que no se violenten los mismos derechos. Tenemos derecho a que se respeten los contratos colectivos. Tenemos derecho a que no se destruya la organización sindical. Es así que nosotros aquí estamos de frente y continuaremos de frente, manifestándole al director, si no escucha al sindicato, aquí estaremos de vuelta la próxima semana. Sí, bueno, hoy se centra aquí en antropología e historia. ¿Por qué? Bueno, se centra aquí porque ha habido una clara violación. Yo le explicaba al inicio, con solo que el director no quiere escuchar a la organización sindical significa realmente que quiere que la organización se destruya. Con solo no devolver las cuotas que pagan los trabajadores para que estas organizaciones continúen trabajando y negociando artículos del contrato colectivo, significa que quiere ver la destrucción de la organización. Pero desde esta cámara aquí de Canal 11 le decimos, aquí está la plataforma de lucha, no le vamos a permitir que violenten los derechos de los trabajadores de antropología y le hacemos un llamado a los trabajadores de antropología, no se sienten en su escritorio, no se queden bajo el escritorio escondido, salgan, defiendan sus derechos, que aquí estamos de frente nosotros. Ya lo escuchó usted, entonces así está la situación en las instituciones estatales, ellos lo han manifestado, pues desde hace ya varios años se ha hablado bastante de esta intención de desestabilizar las organizaciones sindicales en el país. De esta forma yo regreso con usted al set principal. Ayer la ciudadanía de Tegucigalpa y Comayagüela fuimos sorprendidos que a eso, después de las 6 de la tarde, fueron a dejar tirado un carro en el Boulevard Kuwait con 3 personas asesinadas, un pick-up rojo. Vamos a conocer cuáles son las últimas investigaciones de esta masacre con Giovanni Villalobos. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y gentiles televidentes de la entrevista. Fíjese que hasta el momento solo ha sido identificado una persona a ciencia cierta, los demás son suspectos porque han hecho el proceso correspondiente aquí en la Dirección de Ciencias Forenses del Ministerio Público y es un joven llamado Steven Said Velázquez Paz, de 18 años. Hace solamente una semana, licenciado Valladares, él se vino de la aldea El Espinal en Pespire, Choluteca, porque él quería trabajar, allá solo se dedicaba a las cuestiones agrícolas y él quería trabajar, ganar dinero y se vino a escondidas de la mamá y del padrastro y de las otras personas. Supuestos nombres son Miguel Antonio Cortés Mondragón y Eber José Figueroa Guifarro. Ya están los parientes de estas personas aquí, ya también están los ataúdes para al momento de la entrega marcharse a sus lugares de origen. Pero lo que llama la atención, licenciado Raúl Valladares, es este jovencito de 18 años que, procedente de la aldea Espinal, el Pespira Choluteca, tomó la decisión de venirse para acá para trabajar en la venta de verduras con una persona, y precisamente en esa actividad estaban cuando fueron sorprendidos por desconocidos, y ya usted mencionó que causó asombro el hecho de encontrar los 3 cuerpos en este vehículo en horas prácticamente casi cerca de la noche, y ahora mismo se encuentran en el proceso para
la identificación porque los nombres que le acabo de dar son supuestos, licenciado Valladares. Este es mi informe. En emisiones posteriores estaremos dando más detalles sobre este deceso de estas 3 personas. Buenos días. Buenos días, Giovanni. Lamentable esos sucesos violentos ocurridos ayer en todo el país. Y repito, esto sorprendió a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela. En el Boulevard Kuwait que une Comayagüela con Tegucigalpa fueron a botar el carro con 3 compatriotas asesinados adentro. Ojalá que se dé con el paradero porque hay cámaras de quienes fueron los responsables de esta masacre. Para irnos, la periodista Kelly Olivera nos informa que las autoridades del Ministerio Público, oigan bien, están interponiendo acción constitucional de amparo en el caso Pandora. Voy a ir con Kelly Olivera, gracias por su atención. Después los invito a que sigan en sintonía de Canal 11. A las 12 estaremos de vuelta con las noticias. Isabela Chévez y Kelly Olivera y todo el equipo de prensa en el país de Canal 11 y fuera de Honduras con la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias. ¿Qué pasa con el Ministerio Público y el caso Pandora, Kelly? El Ministerio Público, en base a las facultades que le da la Constitución de la República y su ley orgánica, hace el conocimiento que se interpuso una acción constitucional de amparo a favor del Estado de Honduras contra una resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural el pasado 19 de junio de 2020 en la causa instruida contra los acusados del caso Pandora. En tal sentido, nos pronunciamos en los siguientes términos. 1. Que con la presente acción de amparo se acredita que a partir del planteamiento de las defensas de los imputados solicitando ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus defendidos, se suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz, el cual adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción. 2. Que se vulnera con lo anterior tanto el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución como en el principio establecido por el artículo 92 del mismo cuerpo fundamental y además el artículo 60 párrafo segundo al haber creado un procedimiento que solo beneficia a 2 grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos. 3. Que se desconoció lo establecido en nuestra norma fundamental al aplicar un procedimiento distinto al que es competencia de la juez de letras y por ende del Tribunal de Apelación, pues el principio manda que al momento de valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, solo se exige, como manda la Constitución, la evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio racional de la participación del imputado y que el total de las pruebas es para la etapa preparatoria en la audiencia inicial. 4. Que el exceso a la arbitrariedad es grave, pues al suplantar las funciones valorativas, complejas y estrictamente formales que solo corresponden a un tribunal de sentencia, se desnaturaliza el objeto de la etapa preparatoria del proceso, vulnerando con ello los artículos 90, 92, 304 y 321 de la Constitución, por lo que se puede crear un derecho aplicable a una clase privilegiada, proporcionando con esto la impunidad de la corrupción. 5. Que la Corte de Apelaciones designadas mediante un lenguaje jurídico manipulado varió los términos, los esquemas de análisis probatorio y obviando individualizar los planteamientos de las partes al generalizarlos y desnaturalizó los procesos de valoración probatoria al modificar los presupuestos y requisitos que el legislador estableció tanto para la etapa preparatoria como para el juicio oral. 6. Que resulta sumamente importante aclarar que los términos, los esquemas, los planteamientos y los procedimientos en este juicio han sido manipulados veladamente para garantizar un exceso en la función valorativa tanto de la juez en la etapa preparatoria como de la autoridad recurrida. En tal sentido, esta acción constitucional de amparo solicita también la suspensión del acto reclamado por ser notoria la falta de jurisdicción y competencia de la autoridad, persona o entidad contra la que se reclama. Además, el acto reclamado afecta la actividad del Ministerio Público en lo que respecta al cumplimiento del deber constitucional de defensor de los intereses generales de la sociedad al haberse emitido una resolución por un tribunal de apelación,
Es de hacer notar que se podría sentar un precedente jurisprudencial funesto que ocasionará que los efectos de esta decisión trastornen la práctica del sistema de lucha anticorrupción a nivel nacional, pues este es un todo y en otros procesos de corrupción que están en curso podría verse beneficiados grupos de influencia política y económica debido a los aberrantes procedimientos establecidos por la autoridad recurrida con el acto reclamado. Finalmente, el Ministerio Público considera que con esta acción surge una importante oportunidad para que se corrija tan desertada e ilegal resolución inconstitucional, reiterando su compromiso de cumplir fielmente con los fines y objetivos para los cuales fue creado, representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad y garantiza velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y las leyes. Tegucigalpa, MDC, 13 de octubre de 2020.